Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor por su presencia. Gracias, Señor, por estar en nosotros y con nosotros. Así que pueden tomar asiento. Muy buenos días. Y quería preguntar si hay alguien que nos está visitando por primera vez a nuestra iglesia, Red de Salvación. Bienvenido, hermano, bienvenido. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Por segunda vez? ¿Alguien me está visitando? Bienvenido, bienvenido. Muchas bendiciones. Así que la iglesia lo recibe con un fuerte abrazo de bienvenida, porque nos alegra que se ha aproximado hoy a nuestra reunión con el Señor. Bueno, hoy vamos a estar juntos meditando sobre los planes de Dios. ¿Qué les parece? Los planes de Dios. Así que, pensando un poco en los planes de Dios para mi vida, he entendido y asevero y aseguro que Dios hace planes perfectos, que Dios es un gran planificador. Hace planes llenos de detalles, llenos de amor, llenos de compasión, y no hay algo que salga mal cuando Dios planifica. Por eso es que tenemos como padre a un gran planificador de nuestras vidas. Así que, ¿qué tenemos que saber sobre los planes de Dios para nuestra vida? Vamos a ponernos de acuerdo en esto, y seguramente ustedes van a coincidir. Primero, sabemos que Dios, antes que nosotros naciésemos, había planificado nuestra vida. ¿Lo creemos? Amén. Sí. Así que no es que naciste y Dios ahí se puso a planificar, sino que antes de la fundación del mundo, Dios había planificado tu vida. Por lo tanto, te tengo que decir que hay un plan de parte de Dios con tu nombre, con tu apellido, y que vos sos el protagonista principal. Así que mirá qué especial que somos. También tenemos que saber que dentro de los planes de Dios, en el plan general divino, hay distintas etapas de ese plan de Dios. Y que cada etapa de tu vida dentro del plan divino, cada etapa tiene un propósito. También tenemos que saber que Dios va a involucrar un montón de personas en tu plan personal, el que tiene tu nombre y apellido, que van a colaborar en el propósito de Dios. Un montón de gente que conocen a Cristo, que no conocen a Cristo, pero van a colaborar para que el propósito que Dios había determinado en tu vida, y especialmente en esta etapa donde estás viviendo, que se cumplan los propósitos de Dios, direccionan el propósito de Dios. Y también tenemos que saber que muchas veces el hombre traza planes, los hijos de Dios, los cristianos, trazamos planes sobre los planes de Dios. Y que eso tenemos que tener muy cuidado, y ahora vamos a estar hablando. Dios ha trazado un plan, y Él quiere que sus hijos nos unamos a su plan, no que tracemos planes sobre los planes de Dios, porque eso nos conduce al fracaso espiritual. Así que hoy vamos a estar leyendo en 2 de Reyes 5, del 1 al 19, y en esta historia, en este relato bíblico, vamos a hablar de seguramente han conocido a Naamán, ¿sí? Ahora los vamos a presentar en este relato bíblico. Vamos a leer todos juntos, unánimes, y vamos a darle la libertad al Espíritu Santo para que Él vaya, a medida que la palabra es leída y meditada, Él vaya haciendo transformaciones en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Así que ¿están dispuestos a darle esa libertad para que trabaje? Sí, porque hoy tenemos que irnos llenos de su presencia. ¿Sí? Vamos a leer. ¿Ya está? Perfecto. 2 de Reyes 5. 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán.
Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10.000 mudas de vestido, y tomó cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó al rey de Israel que había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Ven ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí que yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Hasta acá la lectura, después seguimos leyendo. Bien, así que en este plan de Dios, el protagonista principal es Naamán. Así que este plan que Dios había planeado para Naamán tenía su nombre y apellido y él era el protagonista. Ahora, ¿qué sabemos de Naamán? Vamos a conocer un poco más al protagonista. Sabemos, por lo que habíamos leído, era general del ejército. Muy bien, muy bien. ¿Saben que su nombre significa afable y leal? ¿Sabían? Afable y leal. Que después un poco vamos a entender que hasta su nombre tenía propósito. Era un hombre pagano, ¿sí?, que no conocía al verdadero Dios, vivía en Siria, era, como ustedes dijeron, comandante del ejército del rey, tenía una alta posición, mirá, en lo político, en lo económico y en lo social, muy reconocido, ¿no es cierto?, en Siria. También sabemos que es leproso y también sabemos que conocía de la existencia de Jehová de los ejércitos, como se decía, nuestro Dios. Tenía conocimiento de Dios porque ya Siria había invadido Israel o había hecho alianzas con Israel, y también lo conocía por lo que había dicho en el versículo 2 la esclava hebrea. Así que todo eso, y aparte otra cosa muy importante, que su rey lo tenía en alta estima. Eso es lo que podemos estar conociendo hoy de Naamán según lo que nos relata la palabra. Ahora, qué interesantes son los planes de Dios. Qué interesante. Naamán, un hombre exitoso. Recuerdan en el versículo 1 cuando dice: por medio de él, es decir, de Naamán, le había dado a Jehová salvación a Siria. Un hombre exitoso en todos los sentidos, no sé con su familia, pero en lo que puede ser en lo económico, en lo militar y en lo social, que no sabía que su éxito venía de parte de Dios. Un hombre leproso que no sabía que Dios había permitido su enfermedad para que lo conozca de una forma diferente y no de oída como lo estaba conociendo. Versículo 2. Y acá aparece en escena, ¿se acuerdan que yo había dicho anteriormente que Dios va a preparar un montón de personas que van a colaborar para que se cumpla el propósito acá en la vida de Naamán, pero también en tu vida y también en mi vida?
Algunas suman y otras restan, pero no importa. Todo planificado y preparado por el Señor. Versículo 2. Entra en escena la esclava hebrea y dice: y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta dijo a su señora, versículo 3, si rogase mi señor, el profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Ahora, esta mujer, esta joven esclava, es un eslabón muy importante en los planes divinos de Dios, ¿no es cierto?, para la vida de Naamán. Clave, importantísimo. Así que fue una joven, una adolescente, que fue arrancada de su tierra, fue llevada lejos de su familia, de todo lo que ella conocía, fue esclavizada y que tal vez habría preguntado al Señor, porque no estaba entendiendo por qué Dios la había llevado a esa situación, por qué Dios había permitido para su vida esa situación. Y también pensemos y pongamos un poco en el lugar toda la connotación de lo que es ser esclava y ser mujer, sin derechos, sin nada que ella pudiera hacer hasta ese momento. Ahora, pensemos un poco y reflexionamos en esto. Si nos ponemos en el lugar de la esclava hebrea, ¿cómo podemos haber reaccionado nosotros frente a esa situación? Porque si observamos la escritura, ella fue positiva, llena de misericordia y dijo algo, y en ese momento se convirtió en una vocera de Dios. Así que algo pasó ahí. Pero la pregunta es, frente a una situación familiar, de trabajo, de enfermedad, de cualquier índole, la pregunta es, ¿cómo nosotros hubiésemos reaccionado? Porque como yo veo la prueba, ¿sí?, como de lo que hay en mi corazón va a ser mi reacción. Así que podríamos haberlo enojado, ¿sí o no? Podríamos haber deprimido, podríamos haber deprimido, nos podríamos haber amargado, podríamos haber sido, no sé, tener una ansia de venganza, de que se lo lleve Dios antes de tiempo. Podríamos haber tenido odio o haber estado inmersa en la autocomiseración, es decir, una lástima sobredimensionada de mí misma por mi situación. Algunas veces se podría haber reaccionado así, pero ella no, como decíamos anteriormente. La escritura revela que solamente ella habló de lo que había en su corazón. Había algo tan fuerte en su vida, en su relación a Dios, que no pudo callar. Ella tuvo un corazón lleno de misericordia, lleno de compasión. Pasó por alto la ofensa, porque en esa bandas armadas que fueron a Israel y la sacaron a ella y la llevaron como esclava, Naamán era el que dirigía. Así que decidió perdonarlo, decidió pasar por alto la ofensa y solamente, miren qué interesante, se vació de sí misma y solamente quedaba algo, y quedaba lo más importante, que era comunicarle a la esposa de Naamán que había un Dios en Israel poderoso, capaz de todo, y especialmente en el caso de desarmarlo de su lepra. Ahora la pregunta es, ¿qué corazón puede lograr actuar así? Porque ella actuó de acuerdo al corazón de Dios. Es decir, se olvidó de sí misma, de su circunstancia, de su situación, y pudo hablar y ser una vocera de Dios en medio de su circunstancia. ¿Qué corazón puede lograr actuar así? Y algo que podemos estar pensando en esta mañana es que ella era físicamente esclava de las circunstancias. Físicamente sí, porque no podía tomar decisiones, no podía volver a su tierra, no podía hacer lo que ella quería.
Pero ¿saben algo interesante? Ella no era esclava espiritualmente de las circunstancias. Ella no era esclava espiritualmente de las circunstancias. Ella en su circunstancia tenía la libertad dada por Dios para seguir adorando, para seguir mostrando los frutos de una vida entregada a Dios, de una vida en Dios y con Dios. Solamente pudo salir eso. Así que qué lindo, ¿no? Tener libertad espiritual en medio de la prueba. Lo segundo que también podemos estar pensando es que ella pudo ver sus circunstancias, sus problemas desde la perspectiva de Dios y no de sus propias perspectivas. Y eso es muy sano. El Señor nos está llamando a madurar y a que podamos aplicar esto en nuestras vidas. Ver las circunstancias de la perspectiva de Dios y no de sus propias perspectivas. Y cuando ella creo que había aprendido, ¿no es cierto?, a volar un poco más alto, como un águila. Cuando entendemos que Dios me quiere llamar, ver mi problema, mi circunstancia, mi prueba, desde su perspectiva, eso significa que yo me tengo que elevar espiritualmente, acercarme a Dios y ponerme a su estatura, ¿no es cierto?, y poder estar mirando el problema. Eso es muy sano. Cuando el Señor me lo enseñaba hace muchos años, Él siempre me dice: te enseño a aprender rápido y vas a ser más feliz. Así que yo me apuro a aprender. Y cuando pasaba un tiempo así muy difícil, el Señor me dice: quiero que te muevas en las alturas. ¿Y qué Él me decía? Vení a mi presencia y mirá como yo miro. Todos sabemos que tiene que ser la estatura de Cristo, ¿no es cierto? Mirá como yo miro. Y era muy lindo ver desde la perspectiva de Dios, porque las cosas tomaban otra dimensión. En cambio, si yo no hubiese ido a Dios, ¿viste?, me quedaba en este plano, siendo bombardeada por toda la información que me daban las circunstancias. ¿Y eso qué trae? Angustia, desánimo, depresión, que parece que todo está muy verde, que no tiene. Pero siempre hay una luz que a mí me puede cambiar, ¿no es cierto?, la perspectiva de mi prueba. Pero la posición es ponerme, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de Dios. Ella se eleva sobre su circunstancia. Esto es algo también interesante en esta joven, que ella se eleva sobre la circunstancia y miren esta palabra: no permite, porque esto es una decisión personal, que la circunstancia esté sobre ella, nos aplasta. Entonces la pregunta sería: y bueno, ¿cómo pudo lograrlo? ¿Cómo pudo ella, en esto algo tan difícil que le estaba pasando, cómo pudo sobrellevarlo a la forma de Dios? A la forma de Dios. Algo muy interesante en esto es que ella, y el gran secreto, ella no tenía una relación con Dios a distancia. No tenía una relación con Dios a distancia. Ahora, ¿cómo es tener una relación con Dios a distancia? Puedo venir a la iglesia, puedo leer la Biblia, puedo orar, puedo ir a un grupo, pero camino, Dios es por adelante y yo muy, muy atrás. Así que caminar a la distancia no significa que yo no conozca a Dios y que no haga nada de lo que tengo que hacer espiritualmente. Pero como dice el profeta, dice: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de él. Entonces, cuando esta niña, antes de llegar a esa situación, ella caminaba con Dios y en Dios. Tenía una relación muy personal, porque ella conocía lo bueno y la voluntad de Dios para su vida. Ahora, ¿cuál es lo malo de caminar a distancia? Que ella en esta circunstancia no lo pasó.
Cuando yo camino a distancia de Dios y viene la prueba, la voy a cruzar sola. Me voy a acercar y me voy a meter en la prueba sola. Y voy a tener que hacer un esfuerzo, voy a tener que hacer una maratón con mucha velocidad para llegar a la prueba de Dios, para llegar a Dios y poder manejarla con Él y llevarla con Él esta circunstancia, esta prueba muy difícil. Pero ¿qué pasa? En la primera etapa la pasé sola. Voy a tardar mucho tiempo en ir a buscar la presencia de Dios porque no estaba acostumbrada, porque estaba acostumbrada a caminar a distancia de Dios. Y eso es, el Señor hoy nos está diciendo que permanentemente caminemos con Él, en una relación íntima y espiritual con Él. ¿Por qué? Porque si yo camino con Él y en Él, cuando viene la prueba la pasamos juntos. Entonces mi corazón, ahora, tengo que decir esto, puede ser que en el primer momento nos impacte la prueba, porque ¿a quién nos impacta? Algo de nuestra familia, algo que pasó, seguramente que sí. Pero cómo yo termine la prueba va a determinar a las horas, al día siguiente, cómo voy a estar manejando mi prueba. ¿Con Dios o sin Dios? Así que esta niña, esta joven esclava hebrea, estaba acostumbrada a caminar con Dios. Entonces, cuando vino la prueba, fue envuelta en toda la angustia, en todo el dolor, en toda la desesperación. No. ¿Le dolió? ¿No entendió? Perfecto. Pero como ella caminaba con Dios y no tenía una relación a distancia, pudo atravesar la prueba a la forma y con Dios. Demos un aplauso al Señor de agradecimiento porque esa es la invitación que nos hace el Señor para nuestras vidas. Tenemos que acostumbrarnos a estar con Él, permanecer con Él y caminar con Él. Versículo 7. Aparece en escena otro protagonista en la vida de los planes de Dios para la vida de Naamán, y aparece el rey de Israel, otro protagonista que va a colaborar o no. Ahora vamos a ver. Versículo 7. Dice: luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Ahora, ustedes sabían que cuando en la antigüedad dentro del pueblo judío se rasgaba la vestidura, que era una señal de un corazón afligido, angustiado, ¿viste? Porque estaban frente a algo, ¿viste? Muy duro, que podría haber sido una guerra, ¿no es cierto?, con Siria. Así que la pregunta es, ¿por qué se había enojado tanto el rey de Israel? Primero, él creía que el rey de Siria pretendía que él lo sanara. Y para el rey de Israel era imposible, porque él no podía sanar. Y también creía, y subrayo la palabra creía, que si él no lo sanaba, el rey de Siria está buscando una oportunidad para armar una guerra contra él. Y esto les recordaba un poco al teléfono descompuesto. ¿Quién? A ver acá, lo de mi edad seguro. Porque los juegos van cambiando. ¿Quién jugó alguna vez al teléfono descompuesto? Bien. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el objetivo del teléfono descompuesto? Este juego permite ver cómo se va distorsionando el mensaje. Así que yo lo jugué por primera vez en la primaria, donde estaban, nuestra maestra nos daba una historia y nosotros le teníamos que contar lo que habíamos escuchado a una persona. Esa persona, todo en el oído, ¿no? Esa persona a la otra, así, pasaban por varias personas y la última tenía que decir en voz alta lo que había entendido. ¿Y qué les parece? Se distorsionó completamente, nada que ver.
Así que esto me hace recordar un poco al teléfono de compuesto, porque sabemos muy con claridad, ¿no es cierto?, cómo transmite la esclava. Ella es veraz en la información y en el mensaje. No sé si el teléfono de compuesto comenzó con cuando la mujer se lo cuenta a su esposo Naamán, o Naamán al rey, o el rey cuando escribe las cartas para el rey de Israel. No sabemos. Pero el Señor hoy también nos llama a reflexión en base a esto. Tenemos que tener la madurez necesaria para ver cómo transmito los mensajes. Ahora, ¿quién de acá no se ha sentido un poco herido o desilusionado o entendió mal cuando transmitimos un mensaje, pero un mal mensaje? Eso nos ha pasado. Y el Señor hoy nos llama a que seamos responsables en entender y saber con precisión cómo comunicar un mensaje y asegurarme, ¿no es cierto?, asegurarme que la otra persona entendió. Y si me toca repetir en el tercer o cuarto lugar el mensaje, tengo que ser veraz con la información. ¿Saben por qué? Porque eso enferma a la iglesia, divide a la iglesia, trae muchos problemas en la iglesia. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿Queremos una iglesia sana, fuerte, en amor? Bueno, cuando algo sale de mi boca, tengo que ser veraz para evitar todo esto que estábamos diciendo. También tenemos que evitar ser subjetivo. ¿Qué es subjetivo? Me dan un mensaje, por ejemplo, la pastora nos dice a nosotros sobre algo que tenemos que comunicar. Y después, seguramente, lo que yo comunico se lo comunican a otro. Entonces, en un mensaje, yo no puedo ser subjetiva. ¿Sí? ¿Cuándo me convierto en subjetiva? Cuando le agrego mi sentimiento, lo que yo pienso, lo que yo creo, como el rey de Israel. Y eso tenemos que eliminarlo por completo. Tengo que ser veraz en la información. Y también podemos aprender en esto. Hoy vamos a aprender muchas cosas porque es muy rico este pasaje. Cuando yo tengo dudas, tengo que tener la suficiente valentía, si algo no entendí bien, decir, mira, hasta acá te transmito. Voy a la fuente, lo arreglo y después lo digo. ¿Por qué? Porque tenemos que todos somos encargados de cuidar la unidad y a las personas, para no sentirse mal por un mensaje que llegó mal. ¿Amén? Amén. Amén. Versículo 9 al 12, entra en escena Naamán. El protagonista principal de la historia. Y acá también la pregunta que nos hacemos, ¿por qué se enoja Naamán? Hay varios enojeros en la escena, hay varios enojeros. Pero algo que todo tiene una raíz y que el Espíritu Santo nos está revelando, las raíces de mis reacciones frente a una situación o frente a una prueba. La raíz del enojo de Naamán, ¿se acuerda que, cuando el rey termina de leer las cartas, Eliseo se entera y le decía, bueno, mandármelo a mí, que en el poder de Dios lo voy a sanar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que lo habíamos leído. Así que viene Naamán y él esperaba otro tipo de recibimiento. ¿Sí? Había dicho, Naamán dice, yo había pensado que él, Eliseo, el profeta de Dios, el vocero de Dios, iba a hacer toda una super ceremonia para cuando yo venga. Ahora, ¿cuál es el problema? Él tenía una alta estima de sí mismo, ¿no es cierto? Era muy alta. Y se acuerdan que habíamos dicho que todo el éxito que él tenía y que disfrutaba había venido de Dios. Y a veces muchos de nosotros no sabemos que el servicio que estemos haciendo en la iglesia, o lo que tengamos, o lo que hemos logrado, fue no por tu propio esfuerzo, no porque vos trabajás y tenés dinero, sino porque Dios ha dado la orden para que hoy vos puedas disfrutar lo que tenés. No te lo ganaste. No,
Acá Dios es el que da órdenes y órdenes y órdenes y órdenes para que uno pueda disfrutar. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener muy claro, que lo que hoy tenemos, Él dio la orden. Y cuando Él da la orden, las cosas suceden. Entonces, como él no sabía esto y todavía no se había convertido, tenía un alto concepto de sí mismo. ¿Por qué? Va la pregunta. ¿Se enoja? Sí. La raíz era su soberbia y su orgullo. Por lo tanto, ¿puede obedecer la orden del profeta? No, porque no se había hecho a su forma y como él lo había pensado. Y por lo tanto, consecuencia, te pregunto, ¿obedece o no obedece la orden? En la primera instancia, no la obedece. No la obedece. Así que hoy habíamos dicho que este plan había sido destinado especialmente para Naamán y que tenía un propósito. Y el propósito era que Naamán lo conozca en forma personal y no de oída como lo venía conociendo. Pero ¿saben qué? Estuvo a punto, como nosotros también podemos en algunas circunstancias estar a punto de trazar los planes, trazar mis propios planes sobre los planes de Dios. Por un minuto abortó los planes de Dios. Por un minuto se interrumpieron los planes de Dios por la decisión, por su mala decisión, mejor dicho, por su mala decisión. Y no lo leímos, pero les cuento que en los versículos 14 al 19, frente a esta situación, aparecen en escena los siervos de Naamán. Y gracias por los siervos de Naamán, porque estos sí eran positivos y estos ayudaron, ¿no es cierto?, a convencerlo, a que Naamán obedezca la voz del profeta, lo que el profeta le había mandado. Así que gracias por esos cristianos y esas cristianas que siempre están sumando en la persona, sumando en el reino y que siempre están viendo qué sería mejor, ¿no es cierto?, para la persona desde el punto de vista de Dios. Así que lo convencen a Naamán y él va y se mete en el agua 7 veces, como había dicho el profeta, que el profeta recibía órdenes de Dios y él se las transmitía, nada más. Y aparece el milagro. Aparece el milagro. Entonces ahora vamos a ver cuál es el milagro. Ya lo sabemos. Pero algo que el Señor también hoy nos quiere decir, que en la obediencia de la palabra de Dios está la bendición. Podemos decirlo en voz alta, pero para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Vamos a decirlo, en la obediencia a Dios y a su palabra hay bendición. Y si lo tenemos como principio y como rema, y todos los días, cuando hay una lucha en mi interior entre obedecer y no obedecer, vence el obedecer, los milagros aparecen. Los milagros aparecen. En este relato dice que Naamán entra al agua y mire todo lo que pasa. Ustedes léanlo después en su casa hasta el versículo 19 y yo lo resumo ahora. Va, primero, ¿se sana o no? Sí, dice que su piel salió limpia. Se sana de la lepra después que obedeció, ¿no? Segundo, él reconoce a Dios como su sanador. Abandona la idolatría. Es testigo vivo del poder de Dios. Y seguramente cuando él va a Siria y todo lo que estaba a su alrededor ve la obra milagrosa de Dios en su vida, seguramente fueron alcanzadas y dejaron atrás sus ídolos y comenzaron a fijarse en el Dios grande y poderoso. Dice el Señor. ¿No es cierto que nos alegramos cuando vemos un Dios poderoso y un Dios que actúa en la obediencia y que, como dijimos hoy, planes perfectos, detallados,
simplemente para tu bien y para mi bien. Mira esta palabra, que me encanta, cuando él reconoce a Dios, que dice, ahora sí dice, reconozco y sé que hay un Dios vivo y poderoso. Y ese tiene que ser nuestro rema. No importa la situación que estás pasando, no interesa. Pero Dios quiere que hoy aprendamos a pasar la prueba en Él y con Él, que hoy podamos entender que es parte del propósito divino y que tiene un propósito. A partir de ese momento, ¿se cumplió el propósito de Dios en Naamán, sí o no? Por lo menos en esa etapa se cumplió. ¿Y cuál era? Era que Naamán abandone ¿qué? Su vieja vida con todo lo que involucraba y comience una nueva vida con Dios. Con Dios. Ahora, pensemos esto, que ya pasó todo. Si después de 2 meses o 3 meses Naamán hubiese girado un minuto a su pasado, él también hubiese visto cómo Dios orquestó todo simplemente para que él lo conozca. Involucró personas, involucró circunstancias, momentos buenos, momentos malos, pero el propósito de Dios se cumplió en Naamán. No sé en qué etapas del plan divino estás. No sé los propósitos que el Señor tiene para tu momento o tu prueba, pero sí tenemos que saber esto, que tenemos que alinearnos con Dios, que tenemos que caminar con Dios, que no debo trazar planes sobre los planes de Dios y tengo que aprender a ver las pruebas desde la perspectiva de Dios. Este es el gran secreto. Este es el gran secreto. ¿Cuántos de nosotros siempre estamos, y porque a mí, y que lo que me pasa, y porque esto? Tenemos que tener la capacidad de movernos a las alturas, como el águila. Como el águila. Y volar en Dios y con Dios, ¿no? Realmente. Así que te invito a cerrar tus ojos. Y yo quiero que vos estés pensando en esto. En su divino plan, Jesucristo, cierra tus ojos. Toma asiento, cierra tus ojos y vamos a tener un tiempo de reflexión. Vamos a darle la autoridad al Espíritu Santo para ministrarte, para que vos puedas entender. No sé en qué parte o en qué etapa estás, pero te quiero decir que Dios tiene un propósito para tu vida. Y en este gran plan divino sobre tu vida, Jesucristo, parte del gran plan salvador y divino, vino a la tierra siendo Dios, murió en la cruz para que hoy vos puedas tener la salvación, perdón de tu pecado y poder reconciliarnos con Dios. Y el Señor, capaz que también estás en una etapa donde estás apartado de Dios, donde hoy el Señor te está invitando a reconciliarte con Él. El Señor se para al lado tuyo y te dice, y extiende su mano y te dice, no temas, dice el Señor, yo te ayudo. Y esto vos tenés que estar pensando si querés tomar su mano y comenzar en todo este tiempo con Él para atravesar esta etapa de tu vida, para conocer el propósito y para que juntos puedan pasar la prueba. Pero te quiero decir, hoy Jesucristo te está invitando a que lo aceptes en su corazón como su Salvador personal. Hoy Jesucristo te está invitando a que hoy te reconcilies con Él y dejes de ser tibio o tibia y comiences a vivir la vida que Él había planeado para vos. Por eso con la iglesia, todos juntos vamos a orar así.
¿Me ayuda, iglesia? Vamos a decirle al Señor que esté entrando en nuestras vidas y perdonándonos para poder comenzar, como hizo Naamán, una nueva vida en Dios. ¿Podemos hacerlo todos juntos, iglesia? Señor Jesús, hoy venimos a tu presencia. Te pido perdón por mis pecados y te reconozco como mi Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a vivir esta nueva vida contigo y a tu forma. En el nombre de Jesús. También si te estás reconciliando con el Señor, ponete a cuentas. El Señor está esperando, está extendiendo nuevamente tus manos para llevarte a su presencia y restaurar tu corazón. Te pregunto, ¿alguien ha hecho esta oración por primera vez? Cerremos los ojos y te pido que estés levantando tu mano. Si Dios te vas a responder, si has entendido lo que el Señor quiere para vos. Levanta tu mano ahí donde estás. Queremos orar por vos. Que Dios te bendiga, hermana. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hermano. Si hay alguien que hay una lucha interior entre levantar la mano para reconocer que sí necesito de Dios y que sí ha tocado mi corazón, no luches, no luches. Él tiene un propósito para tu vida y hoy no es algo de casualidad, sino que Él lo preparó simplemente para vos. Bendito. Amén. Amén. Ahora les voy a pedir que se levanten, los que han levantado la mano, por favor, que queremos orar. Quiero orar por ustedes. Quiero orar por ustedes. La guardia, por favor, no forméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, hermanas, volved a Dios. En tiempo de integridad, preguntad al Señor, ¿para qué es esto? Mostrame tu propósito, para que podamos caminar en este tiempo y no marcar nuestros propios planes dentro del plan de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que traigas revelación al hermano